Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el lugar del mundo en el que te conectes, en el momento de que veas esta transmisión o esta grabación. Bienvenidos, bienvenidos todos. Eso, hoy estamos aquí con el capítulo 7, el capítulo final, pero no menos importante, del Caballero de la Armadura Oxidada. El capítulo 7 se llama La Cima de la Verdad, así como está allí en la imagen. Y bueno, debate y reflexiones sobre este capítulo 7 y sobre un resumen de lo que nos ha parecido este libro y de los aprendizajes. Pero vamos con el capítulo 7 primero. ¿Quién levante la mano? ¿Quién quiere aportar específicamente sobre el capítulo 7? No todos a la vez, por favor. Ajá, Mariel, adelante, tu turno. No todos a la vez estaba diciendo. Mira, más que el capítulo 7, me voy a referir a algo que estuve reflexionando con la lectura sobre ser uno mismo, ser, o sea, lograr sacar tu real ser y evitar o sencillamente olvidarse de eso de imitar a otros, querer ser como otro. O sea, como decía allí, los árboles, no, un árbol de manzana no trata de ser un árbol de pera ni de mango. Es un árbol de manzana, lo acepta y da sus manzanas y mientras más manzanas das, más frondoso y más hermoso es. Entonces es como si lo traspolamos a un ser humano, es ser usted mismo y, y dar desde el corazón, más que estar entretenido con los caprichos y usando algunos elementos de querer acumular cosas que realmente no requiere. Eso es lo que yo estaba observando que veo de toda la lectura del libro, o sea, lo que es la armadura, qué representa la armadura, que son todas esas falsas creencias, los prejuicios, eh, sí, los pensamientos limitantes, esas cosas. Y como cada vez que él iba evolucionando, esa armadura se iba cayendo a pedazos, se oxidaba y se caía y se caía. Y al final él se da cuenta que él es uno con todos, es el sol, es la luna, es el cielo, es todo. O sea que nosotros nunca estamos separados de la esencia de la vida, sino que también somos esa luz brillante que puede, con su forma auténtica y única, ser y brindar todo lo que está dentro de sí, dándose cuenta que puede superar cualquier cantidad de dificultades, especialmente triunfar sobre sus propias debilidades. Porque la cosa de ser exitoso es, ok, alcanza las metas. Y me llama la atención porque dice, bueno, pero si la mujer quiere cambiar el castillo, quiere mudarse de barrio, quiere... Ajá. ¿Cómo se hace eso con el corazón, con la riqueza del corazón? O sea, él no lo creía, no lo aceptaba así. Entonces, el ser uno mismo y brindarte como eres puede hacer que, uno, seas exitoso, dos, triunfes sobre tus propias debilidades, tres, seas una persona victoriosa, autorreconociendo lo que eres. Es lo que la reflexión que me lleva a mí a pensar con respecto al libro. Excelente, gracias, Mariel. Maravillosa reflexión. Por acá Gracias. decías triunfar sobre tus propias debilidades. Qué poderoso eso, ¿no? Y fíjate que en Sí. este capítulo 7, en la cima de la verdad, la frase clave pudiera resumirse en: no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. En otras palabras, tengo que soltar lo conocido, salir de mi zona de confort, salir de eso que yo creo que es cierto, que me brinda la comodidad o la certeza, para encontrar nuevos rumbos, para descubrir cosas nuevas. Y creo que este capítulo
puede resumirse así en soltar. Entonces, yo reflexionaba sobre, wow, ¿qué es eso que necesito soltar? Interesante, ¿verdad? Y ahí daban ejemplo, su identidad, sus creencias, sus propios prejuicios, o sea, lo que creemos que somos o la persona que creemos que somos. Pero bueno, de hecho, por eso ahorita viene a mi mente la palabra esta bíblica, el nombre que hemos traducido como yo soy el que soy. En realidad se traduce es yo estoy siendo lo que estoy siendo, o sea, el que estoy siendo. Es como que no soy algo estático, sino que todo el tiempo nos estamos transformando. Todo el Ok. tiempo podemos ampliarnos y conectarnos, como él descubrió allí, con el todo, que formamos parte del todo, que no somos necesariamente algo finito como creemos, sino que todo forma parte de nosotros. Y interesante porque cuando él logró soltarse de eso que sentía que lo mantenía seguro, el mantenerse unido a la roca, entonces fue cuando él pudo terminar de liberarse de esa armadura que él se había puesto. Él allí entonces fue donde él pudo dejar de culpar a los demás para responsabilizarse de que él era el propio creador de su propia historia. Entonces, no sé quién más tiene algo que agregar por allí. Scarlett, Jennifer, Dennis. Buenas noches. Te Buenas escuchamos, noches. Scarlett. Bueno, yo pienso que a mí me impactó fue ese comienzo. Aunque, aunque este universo poseo, nada poseo. Pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. Allí me quedé como que pensando, me quedé dándole vuelta a al mensaje, que es el comienzo de la cima de la verdad. Pienso que parte de ahí. Ahí lo tengo todavía en reflexión, entre signos de interrogación. Tengo que seguirlo estudiando para poder dar una respuesta más que yo considere que para mí es como que el análisis pues de esta parte. La parte de la reflexión, este, me llamó mucho la atención lo que era la parte de la roca, todo lo que había tenido y todo aquello que había sabido y poseído. En este caso, la roca es la coraza, para mí es la coraza que tenemos, no sé. Este capítulo de verdad no, es como leerlo, releerlo, releerlo, releerlo y comenzar a dar sentido a todo, porque todo tiene sentido. No sé si me explico. Es soltar, es terminar de soltar todo lo que nos ata, todo lo que tenemos. Pero a medida que, yo pienso que a medida que nos vamos conociendo y que vamos viendo y que vamos reflexionando y lo vamos madurando y lo tomamos en cuenta, es cuando hacemos este proceso de soltar. Mientras creo que no soltamos nada porque, no sé, no lo vemos, pues, o no lo sentimos. Aquí sí. Pienso que eso tiene que ver con el miedo, Scarlett. Nos soltamos porque tenemos miedo a lo desconocido. Es Algo que tiene que ver con voy a hacer una acotación aquí con respecto a lo que se llama persona. Viene de la palabra máscara. Entonces, o sea, la personalidad implica varias máscaras. Y entonces tus palabras me hicieron pensar en esto. Cuando tenemos determinada edad, muchas veces la gente se queda como pegada en una edad, en un tiempo de su vida y no lo supera. No reconoce que cada vez somos nuevos. Todo el tiempo nos estamos renovando. Inclusive te cuesta dormir al día siguiente, es una vida nueva a ese nivel. correcto. Sí, es correcto. Fíjate que él tenía aquí unas palabras que él decía.
Él era la causa, no el efecto. Entonces me pongo yo en el lugar de él, ¿no? Como siempre lo hago. ¿En qué soy yo la causa? ¿Qué causo yo? Lo veo yo así. Mira, y fíjate, a mí la reflexión, claro, este tema del soltar y y de pensar en el soltar para recibir y eso que uno hace. Bueno, voy a limpiar el closet, voy a sacar ropa para que me quepa la ropa nueva y todos esos rituales que uno hace. Yo más allá de pensar en eso, que fue lo que inicialmente empecé a pensar con esto de soltar las cosas, dejar ir, me recuerda mucho la frase de mi tía Calena, que ella siempre decía, o sea, está bien, siéntete como te tienes que sentir, medita si te sientes bien, si te sientes mal, siéntete contigo mismo y siente y después lo dejas ir, let it go, me decía, ¿no? Yo hablaba en inglés. Pero, y bueno, y eso siempre ha sido una práctica, ¿no? Yo siento y después llega un momento en que digo, bueno, lo dejo ir y ya, ¿no? Pero para mí la reflexión esta vez, a pesar de que hacia allá quizás en algún momento me guió la lectura, yo lo analizo como el desaprender para volver a aprender, que también son esas ataduras. Uno se fija mucho en las cosas que sabe hacer, en lo que tiene, porque el saber hacer también es una pertenencia, es algo que tengo. Y digo, y tú para poder aprender a hacer las cosas de manera distinta, tienes que desaprender, tienes que decirte a ti mismo, ya no es como lo hago. O sea, y hacer esa diferenciación, eso que nosotros llamamos desaprender, a veces es complejo, o sea, es difícil tomar esa decisión, porque ya te ponen en perfecto estado de indefensión en tanto y en cuanto tienes que abandonarte o a aprender a dejar que otro te enseñe algo nuevo o a decidir aprender algo nuevo desde la inocencia del niño cuando se acerca a algo por primera vez. Y además de eso, pues, y que por eso le decía yo al principio cuando me conecté que estaba con Teo, que no sé, que recién me había conectado, este, súper pertinente con todo este tema del negocio ahora y las nuevas maneras y la nueva adopción que tenemos que hacer de enseñar el negocio y las nuevas formas. Es decir, los nuevos canales, porque la forma sigue siendo la misma, son los nuevos canales y adecuarnos este, a, a hacerlo de forma diferente, ¿no? Y entender que cuando la vida nos pone procesos, es precisamente para eso, para que tengamos la oportunidad de aprender algo más de las cosas, ¿no? Y en torno al tema de la reflexión en general del libro, eso de tener temores, lamentablemente nosotros venimos creciendo con tantas expectativas. Cuando uno se hace expectativas de las cosas, entonces termina sufriendo, pienso yo. Yo por eso cuando conozco a alguien o cuando empiezo a emprender algo, trato de no hacerme expectativas como para no decepcionarme en el caso. Es más una medida de protección, ¿no? No me hago expectativas ni buenas ni malas por si acaso, ¿no? Pero eso viene asociado, por supuesto, pues al tema del miedo al rechazo, de aventurarse a hacer las cosas de forma distinta. Este, También es cierto que debemos ser, y de hecho lo estaba hablando hoy con mi hija, tratando de que, y ojo, y lo hablo con los muchachos también, con los estudiantes, y le digo, mira, cuando uno toma una decisión, para bien o para mal, tú tienes que estar claro que tomas una decisión y que esa decisión que tomas viene con consecuencias, buenas o malas, pero viene con consecuencias y tú tienes que estar consciente de que si es una decisión que tomaste, debes aceptar lo que conlleva haber tomado esa decisión, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, y asumir la responsabilidad de que fue tu decisión, no fue la decisión de nadie más. Este, Tener el tema de confiar en el proceso, ¿no? Aunque es una frase muy trillada y que entonces ahorita se puso súper en boga con los coaches y todas esas cosas, confía en el proceso, de verdad, es un tema de que sí, pero eso de confiar en el proceso también viene con el tema de toma de decisiones, decidiste caminar por allí
Confía en que tomaste la decisión más apropiada y que al final del día, porque el proceso, bueno o malo, con obstáculos o no, al final te va a dejar algo que hayas aprendido, ¿no? Y todo aprendizaje, así sea aprender cómo no hacerlo, sigue siendo un aprendizaje y sigue siendo algo positivo. Y bueno, y el tema de la lucha con los egos, pues. Dejar de buscar el reconocimiento de los demás, que esa es mi lucha, la mía personal, la mía. Mi tema es el ego. Mi tema siempre ha sido la búsqueda de reconocimiento. Hoy en día, con los 47 años que voy a cumplir, ¿ok? Sabiendo que además ese es mi problema. Mi tema personal es el reconocimiento. Por eso quizás a lo mejor uno termina haciéndose docente, ¿no? Porque también para ser docente uno tiene que tener un poquitico de ego por ahí, ¿no? Bueno, un poquitico bastante, porque es asumir no solamente, y bueno, y el que diga que empezó a ser docente porque tenía vocación de servicio nada más, bueno, yo tendría que pensar si realmente le creo o no le creo, bueno, cada ladrón viva por su condición en todo caso, ¿no? Pero, y lo digo pensando hacia mí, esa eterna búsqueda del reconocimiento en mi caso, de que los demás digan, wow, qué buena es, esta sí sabe, esta no sé qué, y yo había dejado de disfrutar el proceso de aprendizaje, el proceso de estudiar, el proceso de enseñar, lo había dejado de disfrutar precisamente por este tema de que era más, no lo estaba haciendo por mí, sino por el reconocimiento de los demás. Y cuando finalmente lo racionalicé, y dije, no, hey, empecé nuevamente a disfrutar del proceso. Porque sí, porque a mí me hace feliz estudiar, me hace feliz aprender. Y entonces ya lo estaba haciendo para mí, para lo que a mí me hace feliz, no porque me hace feliz. Bueno, esa es toda mi reflexión, no tengo nada que decir. Gracias, Jennifer. Maravilloso. Realmente, bueno, tu punto de vista pues maravilloso, pero para alguien que busque reconocimiento, yo diría que el ser docente en Venezuela no es la mejor alternativa. Hay otras que de seguro llenan más el ego. Y lo digo como docente, muy consciente de todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años. Pero bueno, cosas, ¿no? Ciertamente, y ahí en toda la reflexión que hacía Jennifer, nuevamente nos remontamos, como en los otros capítulos, a nuestra infancia. A nuestra infancia. Denis, cuéntanos, te escuchamos. Bueno, en realidad yo he escuchado ese famoso libro de Caballero de la Armadura Oxidada, pero sorprendentemente no lo he leído. Claro, en serio, aunque no lo crea, todavía no lo he leído, a pesar que ustedes me han hecho mención del libro también y de que están hablando del tema. O sea, en realidad no tomé el interés en estos días que me han comentado el libro, la última reunión que tuvimos, o sea, el taller el domingo. Este, pero escuchando el video que me mandaste anteriormente y a todos los participantes, Mariel, la señorita Jennifer, Scarlett, me ha dado como un orden de ideas, ¿no? Una opinión así particular, ¿no? Yo podría comenzar, antes de tomar unos tips de cada tema, de cada punto de vista de los participantes. A veces uno puede tomar como sinónimo armadura, no desde el punto de vista de los caballeros, sino este punto de vista metafórico que uno usa el término armadura como una coraza. Porque es como decir, es una coraza para evitar ser dañado por terceros, por la sociedad o en fin, dependiendo cuál es el proceso que esté pasando cada quien, ya sea familiar, social, personal. Y podría decir, y tomar el término oxidada, ¿por qué? Porque ha pasado durante toda su vida con esa coraza que no ha podido soltar y liberar. Ahí se manejan, obvio, que todo tipo de las emociones, pues, en particular. Y para que en realidad dejes de tener esa armadura oxidada y que son capas de la cebolla que etapa y etapa va a pasar, ya eso es la persona, ya es voluntad. En sí,
en soltar esa armadura. ¿Qué es lo que pasa en mi punto de vista? Que está a la vista, o sea, que nosotros no vemos desde el interior de nuestro ser, sino del exterior. Uno siempre está enfocado en el exterior. Es decir, tomando palabras más, palabras menos, de todos los que han participado, el ser humano necesita de un líder para que lo guíe, para ser guiado. El ser humano necesita la aprobación de un tercero. El ser humano deja de ser esa misma persona para ser aceptado por el tercero. E incluso la señorita Jennifer había dicho la parte que se ha envuelto la parte del reconocimiento y dice, habla del ego, o sea, que tiene un ego un poquito, que necesita tener el ego. Es que el ego, todos tenemos ego, pero si lo distorsionamos, o sea, el ego mal distorsionado no es bueno. El ego equilibrado es mi punto de vista tener un criterio propio. Como nosotros seres pensantes y críticos, es tener un criterio propio y tener ese es el ego equilibrado, ¿no? Corría si me equivoco. ¿Cuál es la parte interior que uno deja de ver y que reconocerse y aceptarse quién es uno? Tomaron un punto de vista también, amarse primero uno mismo, y es cierto. Primero, uno hay que amarse uno primero, quererse. En sí, viendo todos esos pasos, también de allí surge de saber, empiezas tú a conocer cuáles son tus potencialidades, tus cualidades y tus virtudes. ¿Ve? Este, y partiendo de estos criterios y otros más que puedan agregar, que de aquí nace la seguridad y confianza en uno mismo. Por ejemplo, esa es la de las emociones que tenemos que liberar, que son las emociones negativas, emociones reprimidas, que a veces, que dentro de eso, unas emociones negativas es el miedo y el temor, pues. Es el miedo y el temor al cambio, el miedo al temor de ser rechazado, eso es muy cierto, por X circunstancia que esté pasando cada individuo, cada ser humano. Porque ahí es donde va, que el temor de ser rechazado, entonces no deja de ser tú y eres otra, como mencionó Mariel, que las personalidades son varias máscaras, y bueno, una de esas máscaras es no ser tú para poder ser, actúa alguien que no eres en realidad, sino aquella que en realidad tú lo haces para ser aceptado por terceros o por una sociedad o por un grupo de personas. Y bueno, entre muchos puntos de vista más, y que también se habló mucho, tocaron el tema de la desaprender y aprender, creo que fue la señorita Jennifer que hizo el comentario. La vida siempre es un constante aprendizaje, uno siempre aprende algo nuevo, ya sea por tercero, ya sea porque lo escuchaste o lo que leíste, y en fin. Nosotros siempre desde pequeños tenemos conductas aprendidas, conductas adquiridas, aprendidas y programadas. Y entonces en ese proceso de aprendizaje uno lo que va es desprogramando y reprogramándose. Gracias, Denis, maravilloso. Bueno, menos mal que no habías leído el libro, mano, porque si lo lees, no, excelente, excelente, súper acertadas toda tu apreciación. Por aquí tenemos directamente desde Punto Fijo a Joamig y Roland. Los escuchamos, chicos. Te escuchamos, Joamig. Eso. Hola Teo, hola equipo, saludos. Saludos. Ben- bendiciones para todos. Amén. Bueno, estamos haciendo el resumen del libro del caballero, ¿verdad? Correcto.
Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, un libro maravilloso, un libro precioso que nos lleva al análisis del ser, de lo importante del ser, de lo importante de entendernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros límites y cuando abusamos de ellos, abusamos de los demás. Eh, la armadura representa toda esa conducta que adquiere el caballero para defenderse o para cu cubrir sus temores de cualquier adversidad. Así es, de cualquier adversidad. Él empieza defendiéndose, creyendo que es un héroe. Y entonces él se cree el héroe de todo el mundo y se olvida que ha perdido lo más importante, que es ser el héroe de sí mismo. Entender, conocerse, valorarse y amar no por necesidad, porque él habla del amor por necesidad o el amor por como verdadero amor, pues un amor genuino. Y la verdad es que eso me encanta porque a veces no sabemos cuando amamos por necesidad. Muchas veces no hemos identificado eso. Necesitamos más a una persona de lo que nos imaginamos en vez de amar de verdad. El caballero habla también de la renuncia, aprender a renunciar a esos paradigmas que nos mantienen atados a pensamientos controladores para controlar a los demás, donde él en su base, en sus pensamientos, creía que podía controlar a su esposa y vivir con su esposa así, pretendía que la esposa fuera feliz con él y que lo amara a pesar de tener la armadura y a pesar de no poderlo abrazar, no poderlo besar, no poder estar con él, porque él tenía una armadura allí. Entonces, él pretendía que ella lo amara así. Y qué bueno, entonces nos enseña, ¿verdad? El libro, que es importante tener límites, porque así como nos enseña la armadura del caballero, también nos enseña la actitud de la esposa del caballero, que fijó límites y dijo, bueno, hasta aquí te aguanto, hasta aquí te soporto, he esperado mucho tiempo tu cambio, pero ya no aguanto más, me voy con mi hijo. A veces eso es importante, tomar decisiones acerca de nosotros mismos que nos ayuden a revelar quiénes somos y quiénes son las personas que están en nuestro entorno y hasta qué punto dependemos emocionalmente de ellos. Porque a pesar de que el caballero era, este, ahorita escuchan, disculpen mis amigos, ahorita escuchan cosas atrás porque es que estoy aquí acompañada de mi mamá, estoy aquí en la cocina con ella y de verdad que a ella también le encanta el libro de Caballero de la Armadura Oxidada, entonces lo puse aquí y así ella escucha todo lo compartir de ustedes. Ella está haciendo una vena. Excelente, saludos por allá. Gracias, mi amor, gracias. Este libro me lo he leído ya 2 veces. Ah, Buenísimo. maravilloso, me encanta, esa es la idea, esa es la idea. Wow, gracias por esa reflexión, yo a mí. No, no sé si querías agregar algo más y no sé si estará Roland por ahí, además de tu mamá. Mira, él se está bañando porque llegó del Ok, trabajo hace unos minutos, entonces él de verdad quiso quedarse, pero qué va, la cara de cansancio y el hambre que tiene no son normales, entonces me ok. dijo que iba a bañarse. Ah, bueno, Pero bueno, saludos, déjenme saludos para él también. Leo aquí lo que dice en el chat. Mariel dice, aprender a fluir con la vida. Vivir y lo que tú hablabas, Joamic, de importante poner límites. Y me imagino que María lo que decía es dejar de vivir para los demás y de sujetarse a las apariencias sociales, ¿no? Ese, Exactamente. eso, es parar un poco también la misma reflexión que hacía Jennifer acerca de buscar la aprobación de los demás y como nos decía Denis, todos los seres humanos tenemos un ego, es parte de lo que necesitamos para operar
en esta vida, en esta existencia, lo que tenemos es que trabajar en equilibrarlo y en conectar con nosotros mismos, conectar con esa esencia profunda que era lo que no podía el caballero. Él no podía, él estaba totalmente desconectado de sí mismo, de sus emociones, y por eso no podía amarse a sí mismo ni amar a los demás. O sea, para él las personas eran como algo utilitario, no lograba conectar con ellos, no lograba entenderlos porque simplemente él tampoco lograba conectar consigo mismo. Por aquí Elizabeth nos escribe, Elizabeth Santiago desde Guárico, nos dice, en el capítulo 7 el caballero tenía resistencia en cierta, una resistencia, en cierta manera se sentía cansado, agotado de todo lo que estaba viviendo, producto de esa armadura que se había puesto. Tenía miedo a lo desconocido porque no soltaba lo conocido durante su vida. También culpó a todo el mundo de lo que él había vivido y de lo que estaba viviendo. O sea, no asumía su responsabilidad. Creyó que tenía una identidad que él mismo se había autoimpuesto y no era así. Sus creencias y sus juicios también era parte de lo que lo tenían aprisionado, y cuando empezó a soltar todas esas cosas que lo mantuvieron atado, pudo comprender que si no se amaba a sí mismo, no podría amar a nadie, porque siempre confundió la necesidad con el amor. Y en medio de todo eso se olvidó de sí mismo y de sus seres amados. Maravilloso, Elizabeth, excelente. También nos coloca aquí, en resumen, pienso que todo lo que nos sucede siempre nos lleva a un aprendizaje y examinarnos profundamente. Muchas veces por determinadas situaciones o circunstancias, entre tantas cosas que vive el ser humano, el ser humano se crea una armadura de dureza en el corazón que no deja ver, no nos deja ver todo lo hermoso que el Creador ha depositado en cada persona, que somos seres extraordinarios con potencial valioso para compartir con amor a otros. Bien bonita esa lectura. Wow, gracias Elizabeth por esa maravillosa super reflexión que nos compartiste por WhatsApp. Ella ahorita no tiene energía eléctrica, pero no importa, igual nos compartió su reflexión al respecto. De verdad que sí, muchas cosas. Sin duda hay que remontarse nuevamente a la infancia dentro de las cosas que tenemos que revisar de nosotros mismos, dentro de los miedos que tenemos, dentro de lo que buscamos fuera, por qué necesitamos buscar las cosas hacia afuera, el por qué necesitamos, cuál es nuestra armadura. No sé si alguien más tiene algo más sobre reflexión, sobre qué le ha permitido reflexionar, ya muchos lo han dicho, algo más que quieran comentar. Coincido con Scarlett. Es un libro para volver a leer, volver a leer, volver a leer, escarbar, escarbar, escarbar en uno mismo. Porque siempre vas a encontrar algo nuevo. Y ese caballero de la armadura somos nosotros, pues. Así, así lo ve. Gracias por tan acertadas y hermosas análisis y resúmenes que todos han realizado. Gracias. Maravilloso, gracias a todos. Que entre todos hemos podido ir construyendo este espacio de reflexión. ¿Alguien más tiene algo que acotar? Jennifer, Scarlett. Bueno, seguimos aprendiendo, seguimos autoanalizando y de vez en cuando quitarle el polvo al caballero y volvernos a ver cómo estamos nosotros, porque como dice la amiga, el ego a veces no nos permite ver a veces no sentimos ni que tenemos a nosotros mismos, que tenemos el ego o el subego alto, ¿entiendes? Entonces, tenemos que tener mucho control pues para con nosotros mismos. Y bueno, lo interesante de esto es que podamos reflexionarlo y tomarlo en cuenta. Hacer esto hemos venido haciendo todos los lunes, sentarnos y analizarnos en qué realmente va con nosotros eso que estamos leyendo. Por eso a mí este capítulo 7 me dejó así, me tiene todavía ahí en estudio, ¿ok? Pero no, excelente, excelente, excelente escuchar, tener otras opiniones, porque
De todo lo que dijo también Denis, yo anoté cosas que no había visto, que él lo está diciendo. ¿Ok? Entonces, es un aprender constantemente, es un crecimiento a diario. Y gracias de verdad por el espacio y por las opiniones de todo, porque, y perdón, las reflexiones de todo, porque son importantes. Gracias de verdad. Excelente, gracias, Scarlett. ¿Alguien más tiene algo que acotar antes de cerrar? Jenny. Fíjate, eh, no, a mí me parece que esta experiencia ha sido maravillosa, porque no solamente el tema de la reflexión por el libro, que sí, gracias, afortunadamente tenemos muchos autores y mucha gente que se ha dedicado pues a escribir este tipo de cosas que al resto de los mortales nos ayudan muchísimo en ese proceso de autodescubrirse, ¿no? Y, bueno, que autodescubrirse está como redundante, pero bueno, descubrirse o redescubrirse sería la palabra. Este, sino que bueno, eso del hábito de tomarte porque además rescato y celebro muchísimo eso de tomarte el hábito de sentarte a leer, pero no solo a leer, sino a reflexionar, y esos 10 minutos, esos 20 minutos, esa media hora que estuviste leyendo y pensando, es un momento que te estás tomando para ti, no te das cuenta, pero te lo estás Por, tomando para ti, o sea, para desconectarte del día a día, de los problemas, de las cosas, de la pensadera, de las responsabilidades, de los compromisos, y te estás haciendo un automasaje. ¿Eh? Y entonces eso, pues también, al margen de las enseñanzas y de los aprendizajes, que sí, pero yo creo que en estos momentos tan complejos y tan acelerados de la vida, sí, el aprendizaje y la reflexión son importantes, pero esos 20 minutos que te agarras para ti, me parece que son mucho más importantes incluso, ¿no? Entonces, por supuesto, pues me gusta, pues es la otra cosa que rescataría de este proceso. Es Excelente, correcto. gracias, Jennifer. Y creo que precisamente de eso acabas de resumir bastante bien lo que es entrar en ese sendero de la verdad de cada uno, de regalarnos ese espacio de reflexión, de tigo contigo y de migo conmigo, de cada uno consigo mismo. En realidad de eso se trata. Ese es entrar en nuestro sendero de la verdad, escucharnos a nosotros mismos. Ese es el castillo del silencio, autoconocernos, autorreflexionar. Y sí, estoy de acuerdo en eso de volver a reconocernos y a veces a nosotros mismos no nos conocemos muchas veces porque tenemos muchas capas de profundidad, como las capas de la cebolla que decía Denny, o sea, impresionante, siempre hay algo nuevo que descubrir de nosotros mismos. Y bueno, entrar en ese castillo de la voluntad y la osadía para ver cuáles son los miedos, a qué le tenemos miedo, o esos dragones a los que les tenemos miedo, ver que si de verdad existen, si no existen, si solo son producto de nuestra imaginación. Y bueno, encontrarnos con nuestra propia cima de la verdad y soltar lo que necesitamos soltar. Eso es, de hecho, es un ejercicio maravilloso que mi propia práctica, dentro de todo el resto de cosas que yo he aprendido en cuanto al árbol de la vida, por ejemplo, nos lleva a hacerlo semanalmente. Siempre la invitación es esa y bueno, qué maravilloso que esta lectura nos está permitiendo semanalmente sentarnos nosotros mismos con nosotros mismos. La invitación es para la próxima semana. Les voy a pasar de una vez el libro que vamos a comenzar, que hemos seleccionado para continuar. Eh, ¿Quién se ha llevado mi queso? Que es un libro que habla de los cambios de la vida y de cómo afrontar los cambios de la vida. Entonces, bueno, les paso a cada uno por WhatsApp la propuesta es un libro bien cortito, la propuesta es leer cerca de 30 páginas cada semana porque además tiene muchos dibujos, ¿ah? Tiene unos dibujos allí y tiene hojas en blanco entre capítulo y capítulo. Entonces, bueno, ya van a ver que
si El Caballero y la Armadura Oxidada era una lectura ligera, pero profunda, nos vamos a encontrar con otra lectura ligera, pero profunda, que también nos va a dar para reflexionar mucho sobre las cosas de de estos momentos en la vida del aquí y el ahora. Bueno, muchísimas gracias, bendiciones para todos. No sé si alguien quiere decir algo antes de cerrar. Bendiciones, gracias por la oportunidad de compartir con este libro espectacular. Y lo más bonito, como decían los compañeros, es poder compartir las experiencias, reflexiones semanalmente junto a ustedes. De verdad, bueno, somos bendecidos y creo que vamos a llegar muy lejos compartiendo semana a semana la lectura de los libros. Claro Gracias, que Teo. sí. Seguimos trabajando en equipo. Bendiciones para todos. Éxitos. Chao, chao, feliz Bendiciones, pase noche. buenas noches. Ah, Gracias, Maciel, gracias. Carmen, Jennifer, Abrazos. David, chao. Chao.